Listo. Entonces, directamente dentro de esta patología o dentro de cualquiera de las patologías, el objetivo de fisioterapia siempre va a ir encaminado. Siempre va a ir encaminado a la rehabilitación del paciente dentro de lo que era su etapa prepatológica o su momento previo pues a la alteración. ¿Listo? Basados a una funcionalidad, o sea que el paciente vuelva a tener las condiciones que tenía antes, lo más cercano posible, o sea, lo más independiente, lo más propio a acercarse a lo que realmente hacía. Entonces, cuando nos encontramos con un paciente de eso, tenemos dos problemáticas principales: o está muy blandito o está muy duro. Sí, en pocas palabras, o es hipotónico o hipertónico. Todo eso depende del tiempo de evolución que tenga el paciente, y obviamente nosotros como fisio nos va a depender mucho el manejo que vamos a hacer según esas mismas características. Bueno, entonces, cuando hablamos de tono muscular, o sea, llámese hipertonía o hipotonía, vamos a basarnos de qué es el tono muscular. Entonces, directamente el tono muscular en algún momento se define como un estado de contracción permanente, un estado de contracción constante, pero resulta que cuando se hace otro análisis, directamente como la medición de ese estado de contracción se va a hacer con base a una resistencia. Entonces se saca una definición nueva que sería esta: una resistencia activa a un estiramiento pasivo. O sea, ¿qué es eso? Simplemente, digamos, un paciente con el brazo así, empezó a hacerle un estiramiento pues externo, sí, exacto, es un estiramiento pasivo, y él inmediatamente va a ir reaccionando con una resistencia activa que está mismo generada frente al estímulo que yo le estoy dando, que es externo. Listo. ¿Cómo se proyecta eso? Entonces, bueno, en el momento que fui montando la exposición, bueno, la revisión del tema, me fui yendo como hacia atrás, porque iban saliendo como dudas, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, y frente a los aportes que juntamos con todos los artículos que manejamos entre todos, pues la idea era darle una estructura global entendible. Entonces, con base a eso, quiero empezar tocando este punto de lo que es el reflejo miotático. Ya puede que de pronto se tenga muy, como es muy común el término, pero de pronto como no entender bien qué es y cómo lo podemos utilizar como fisios, porque hay una estrategia, por ejemplo, que se usa, que se llama el contraer relajar, que se usa mucho para modular tono, o estimular un reflejo para modular tono. Entonces, esta imagen, al igual que la que sigue, son bien importantes entenderlas para poder entender todo el proceso patológico que se presenta aquí frente a lo que vamos a manejar. Entonces, esto que tengo acá es el reflejo miotático, que se define como una monosinapsis, pero realmente es una pseudo-monosinapsis porque encontramos que hay más de una sinapsis. Tengo el músculo, en el interior del músculo tengo una estructura que se llama uso neuromuscular, y ese uso lo que va a hacer es medirme la elongación del músculo, ¿cierto? Entonces, vámonos por ejemplo a un músculo, no sé, un bíceps. Les voy a dar un estímulo en el tendón, inmediatamente el músculo se estira. Como el uso neuromuscular está dentro, ¿qué va a hacer también? Se estira. Entonces, sale ese impulso por unas fibras 1A, va a llegar a las astas posteriores sensitivas aferentes que están en la médula. Entonces, esas fibras 1A llegan hasta aquí y me estimulan esta sinapsis que utiliza un neurotransmisor que se llama glutamato. Bueno, gracias. Listo, aquí un neurotransmisor que se llama glutamato. Ese glutamato es un neurotransmisor facilitador, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Facilitar a la contracción. ¿Listo? Para los que les sirve el dato, el consumo de café, de cigarrillo y el estrés incrementa muchísimo el glutamato. Entonces, tiende a producir más estrés, más ansiedad cuando se consumen ese tipo de sustancias. Entonces, ¿qué hace eso? Estimula esta sinapsis. Vamos a estimular esta motoneurona alfa agonista, porque estamos hablando del mismo músculo que estímulo, e inmediatamente el músculo, al sentir que se distendió, lo que va a hacer es contraerse. ¿Listo? Si el músculo se contrae y el antagonista se contrae también, podemos o producir dolor o lesión. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Tenemos una segunda sinapsis, que es esta de acá, que va a estimularme otra motoneurona alfa antagonista, pero él va a funcionar con otro neurotransmisor que no es el glutamato, sino el GABA. GABA es un neurotransmisor, como les digo, pero es inhibidor. Se llama ácido gamma aminobutírico. Exacto. Entonces, ese neurotransmisor lo que va a hacer es relajarme el músculo opuesto, entonces permitiendo
que se pueda llevar a esta función, pues. Ahora, aparte de eso, hay otra sinapsis que lo que va a hacer es volver a inervar ese mismo uso neuromuscular. ¿Para qué? Para que en el momento que se contrae el uso, se contrae el músculo, él tenga otra vez la posibilidad de percibir. Él puede otra vez percibir la posición que tiene y en ese momento. ¿Ese no tiene por aquí? ¿Cómo? ¿Ese no tiene por aquí? No, ahorita del cambio eso. No, devuélvete por favor. Entonces, ¿qué va a llegar acá? Esto es el control motor desde la parte medular, que directamente va a ir basado también a un control motor desde la corteza. Entonces, hacemos el cambio, por favor. Bueno, esto será un poquito enredado, pero es bien interesante entenderlo y es fácil de entender. Listo. Acá tengo cerebelo, pero directamente el cerebelo no va a ir producido a enfocar mi movimiento, sino como a purificar el movimiento, va a hacerlo más armonioso. Entonces no voy a tocar el tema del cerebelo. Directamente las áreas que me van a producir movimiento son la corteza motora y el AMS, que significa área motora suplementaria. Aparte de eso, tenemos otras estructuras que ayudan a modular o inhibir el tono, que son estos: núcleo rojo, caudado. El núcleo rojo lo encontramos por acá, el caudado es este que está aquí, directamente está en la parte media del cerebro. Entonces en la parte superior está la corteza, en la parte media está el caudado, y más abajo, yéndome más hacia abajo, encuentro el núcleo rojo y la formación reticular. Esa formación reticular son unas fibras de neuronas que están ubicadas acá a nivel del tronco. Tienen una función facilitadora o inhibidora, según pues la que se tome, pero no tienen un área limitada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analicemos el ACV. El ACV hace parte de las reacciones de corticación, ¿cierto? Entonces, miremos qué es lo que pasa con una decorticación. En el momento de una decorticación va a haber una ruptura de estas fibras. ¿Listo? Un efecto. Bueno, va a haber una ruptura de estas fibras que dentro de lo que cabe me manejan esas estructuras. Ahora, miren ese dato. El núcleo rojo recibía una inhibición. Al momento de romperse estas fibras, el núcleo rojo va a quedar desatado, va a quedar estimulado. Pues inmediatamente estimula las vías aferentes, que me va a llevar a una contracción de los músculos flexores del miembro superior. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el núcleo rojo. Ahora, la formación reticular no le pasa nada porque nadie lo controla de arriba, pero la formación reticular bulbar sí. Entonces él necesitaba un estímulo y en ese momento le quitan el estímulo, entonces eso se inhibe y vamos a quedar solamente con el estímulo extensor de las cuatro extremidades de la formación reticular continua y el estímulo flexor. Por eso es que vamos a encontrar un paciente con tono flexor del miembro superior y tono extensor del miembro inferior. En el caso de los ACVs suele ser a uno de los dos lados. O sea, si se afecta al derecho, pues es el tono izquierdo el que se va a ver afectado. Ahora, si la lesión es más abajo, o sea, tipo, bueno, ese era el muñequito de la característica pues del paciente con decorticación. Ahora, si nos vamos con descerebración, aquí ya vuela el núcleo rojo, o sea, no hay núcleo rojo, y al no haber núcleo rojo, esa facilitación no va a estar. Entonces solamente vamos a funcionar con este tono extensor. ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrar un paciente con patrón extensor de miembro superior y de miembro inferior. ¿Listo? Entonces van a ir basados la diferencia al punto de lesión según el posicionamiento del paciente. Ahora, si yo quisiera un daño, bueno, si el paciente tuviera un daño medular, habría que cortar son estas fibras acá. Si se cortan todas estas fibras, ¿qué van a pasar con los estímulos facilitadores e inhibidores? Se ausentan. Entonces ahí encontramos un paciente, como es el paciente agudo. ¿Cómo es el tono de un paciente agudo? No es fácil, hipotónico. ¿Por qué? Porque las líneas facilitadoras no están. No, devuélvelo, por favor. Listo. Volviendo a entonces tenemos una característica básica con los pacientes. Son flácidos inicialmente, pero pasado 2 o 3 semanas, él empieza a aumentar tono y una actividad voluntaria. Entonces, ¿a qué se debe esa activación de tono?
pues ya vimos por qué al cortar las vías el paciente queda flácido. ¿Se acuerdan que acá había un neurotransmisor facilitador que se llamaba glutamato, cierto? Ese poquitico que queda allí no es suficiente con las fibras que están estimulando. Entonces, por eso es que inicialmente queda flácido. Pero, como mecanismo de compensación, se realiza ese proceso que se llama upregulation, que lo que hace es aumentar el número de receptores. Entonces, en la neurona receptora se aumenta el número de receptores, lo que va a hacer que el poquito de glutamato que hay se exacerbe y se van a aumentar los tonos y los patrones extensores o de predominio hipertónico. ¿Listo? Ahora sí, dos adelante. Bien. Importancia directa del trabajo de fisioterapia en este paciente. Bueno, lo básico, lo clave de todo es mejorar la calidad de vida. ¿El perrito? Muy buena editada, todos son de verdad. Funcionalidad, mejorar la calidad de vida, o sea, con lo que el paciente le queda, voy a evitar que se ponga peor, ¿cierto? Es como lo inicial. Ahora, otros objetivos, prevenir posibles complicaciones, que ahorita vemos cuáles pueden ser, mejorar la funcionalidad, o sea, con lo que tiene no se postre, haga algo con lo poquito que tiene, ¿me entiendes? O sea, no se clave más a quedar postrado, a depender de los demás, sino que haga un poquito. Y corregir compensaciones. Las compensaciones son muy basadas al facilismo, o sea, si el paciente sabe que si me paro acá, me equilibro más fácil, entonces ¿para qué utilizo este cuerpo? Entonces ahí empezamos a trabajar con las semiagnosias y con todos los temas de apoyo unilateral. ¿Listo? Dale, bueno, fase aguda, lo que hablamos ahorita, hipotonía, ¿sí o qué? Importancia y cuidado de la piel, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Imitación, educación familiar, posicionamiento, para evitar esas complicaciones, que es una de ellas. Otra de las complicaciones que tenemos, hombro doloroso o capsulitis adhesiva. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Ejercicios pasivos para mantener todos los actos de movilidad dentro del rango hipotónico, para que en el momento que haya la hipertonía se pueda continuar con ese mismo rango de movilidad. Este es el equilibrio, o sea, desde este momento hay que tratar de posicionar al paciente en sedente, empezar a ganar el equilibrio y tratar de mantener y evitar deformidades, que esto está como un poquito contradicho, ahorita lo tocamos. Pasadas más o menos 3-4 semanas, entramos en un periodo subagudo, que se marca en el momento que el paciente me empieza a aumentar tono y a recuperarme un poquito la capacidad motora. Entonces, esa es una fase súper importante para la rehabilitación, porque es que allí es que el paciente va a empezar a aportarme para moverse, para recuperarse, para poner de su parte, para poder mejorar. Ahora, ¿qué vamos a manejar? La coordinación, estimular mucho coordinación a través de ejercicios pasivos, activos asistidos y pasados activos libres. Estímulo de bipedestación y, si es posible, estímulo de marcha. Este fue un perrito que nació sin patitas delanteras. Entonces, el señor que nació lo iba a matar, pero entonces no lo dejó, otro señor lo crió y le enseñó a caminar con sus pies. Caminó los pies, pero ya murió. En serio, pues le dije, ya muerto ya. Bueno, por último está la etapa crónica, que aquí pues no son conceptos míos, son conceptos leídos de los artículos que todos mandaron, y uno de estos específicamente fue mandó Fátima, que nos tocaba este punto. ¿Qué hay que hacer en la etapa crónica? Bueno, hay que tratar de mantener el paciente como venía, o sea, tratar de seguirle haciendo las terapias, seguirle haciendo la continuidad de lo que venía haciendo, permitirle que se adapte con lo que tiene, a la funcionalidad de lo que necesita, y ahí empiezan dos puntos contradictorios. Hay unos estudios novedosos que se hacen, bueno, se hizo con muchos pacientes, y muestra que los pacientes que tuvieron terapias consecutivas de 1 hora lograban cambios significativos, pero otros pacientes con terapias consecutivas menor a 1 hora no tuvieron cambios significativos. O sea que realmente es muy útil el mantenimiento inicial de las terapias, pero si se le da la posibilidad de manejar 1 hora o más, entonces por eso es muy importante la colaboración de la familia, porque nosotros no vamos a hacer esa pausa todo el tiempo, por un lado. Por otro lado, estas técnicas
Bueno, dentro de las técnicas que se manejan, pues vamos a encontrar las técnicas de Bot, Cabot, Perfetti, entre otras. Estas técnicas pues bien a funcionalidad o a criterio del terapeuta van a ser utilizadas. Por ejemplo, en un paciente que queramos pasarlo de cúbito de supino a la sedestación, entonces se puede utilizar, digamos, un método BOA, en el cual pues, va a mejorar el equilibrio, lo que nos decía el compañero. Y la principal función o el principal criterio que tiene el método BOA es el equilibrio, y su principal herramienta es el balón terapéutico. Uno, 6, 7. Fátima. Ahí en el. De la ambulancia. Listo. Dentro entonces de la herramienta que nos plantea el señor Boal, maneja los alcances y el equilibrio. Entonces en el balón terapéutico se maneja el equilibrio, en el control de tronco se maneja el core, que es la parte central de nuestro cuerpo, en el cual se involucran los músculos abdominales, los glúteos. Y entonces la principal herramienta de este autor son los alcances. Entonces mediante el balón terapéutico vamos a manejar ciertos alcances, entonces en esto se van a manejar lo que es el equilibrio. Tenemos otros autores como ellos, como les decía al principio, a criterio del terapeuta se van a ir utilizando. En ejemplo, el método Perfetti. El método Perfetti, pues a mi criterio es muy bueno porque maneja la sensibilidad y es específico, o sea, maneja más la sensibilidad de la mano, que es uno de los problemas como más grandes que tiene la rehabilitación del paciente. En este pues se utilizan varias herramientas, en los cuales es más métodos propioceptivos, más métodos de estimulación, y como les decía, se enfoca en la mano. Bueno, entonces en la actualidad lo que se plantea es que a criterio del terapeuta van a ir utilizando cualquiera de estas herramientas, pero lo que se maneja ahora es el trabajo funcional, el trabajo dirigido a recuperar las tareas que él realizaba. Entonces, digamos, si fue un futbolista, entonces se le va a ir encaminado a algo que le motive a realizar una terapia. Y pues este es el criterio actual que utilizamos. Bueno, frente a ese criterio salen otras teorías que desvalidan todo lo que Carlos acaba de decir. Entonces, o sea, no es favorable. Carlos. No. Yo borro aquí lo de Carlos. No es que las técnicas estén malas, lo que pasa es que han sido la modificación seguida de alguien que inició la primera técnica, una persona que la aprendió y le hizo una modificación, y se han ido modificando, porque resulta que estas técnicas, ninguna es científica. Sí tienen estudios que dicen que han servido, pero todas estas técnicas son empíricas y cada persona le aporta un poquito más frente a lo que cree que sirve, ¿ya? Aparte de eso, los resultados que dan tienden mucho a la pasividad, no a la actividad voluntaria, y aparte de eso, parte de esos estímulos y diagonales, por ejemplo, que es lo que utiliza Cabal, son muy poco funcionales dentro de la vida diaria, o sea que realmente no es mucho el aporte que se puede hacer. Entonces lo que decía Carlitos es estimular todas las fases diferentes según el punto que de verdad se necesite. Por otro lado, el uso de férulas también está muy dudoso si se hace o no, porque resulta que esas férulas, por ejemplo, yo pongo una férula aquí para evitar este patrón, la férula me va a hacer un estímulo en cualquiera de las estructuras que me puede desencadenar ese reflejo miotático que vimos ahorita, y lo que voy a hacer es estimular más al posicionamiento. Entonces está muy revaluado también, no estoy diciendo que esté malo, sino que existe la posibilidad de que no sea tan funcional el uso de férulas, a no ser que se haga desde el patrón posterior, o sea, digamos, posicionarla desde atrás para evitar una fricción, sería una estructura. Y el doctor ahorita nos dijo algo acerca del uso de electroterapia. Hay una parte que dice que no es útil hacer electroterapia porque vamos a coordinar más con el patrón, con el aumento de tono, pero hay otra parte que dice que por lo menos para el manejo de dolor sí es útil.
¿Listo? Entonces